Hola, bienvenida, bienvenido a este episodio número 47 del podcast de Essential Key Magic. Y hoy empezamos con esas temáticas especiales que les estuvimos comentando en el primer episodio de esta nueva temporada, donde cada una va a traer, digamos que su magia, su medicina, y va a entregaros un poquito de esa sabiduría, ¿no?, que trae cada una de nosotras. Y hoy es un tema que a mí me encanta. Si nos estás oyendo, no te habrás podido dar cuenta porque no nos ves, pero si alguien nos ve, se puede percatar de que es posible que vayamos a hablar hoy, porque yo tengo un fondo así de cielo estrellado, la Vía Láctea. Lorena también está en el espacio, Siley tiene la aurora boreal ahí moviéndose a su espalda. Tenemos unos fondos de Zoom adaptados a la temática de hoy, y es que hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es de astrología. Aquí, hablando de temáticas, el otro día Lorena me dice, pero ¿y por qué no hablas de esto del sol, la luna y ascendente? Porque la gente siempre se hace unos líos y la gente no sabe qué significa esto. Y realmente el saber el sol, la luna y el ascendente es como tu trinidad, o sea, tu triada mágica, o sea, tu trilogía principal. O sea, porque la carta natal es un mundo, es como un universo súper complejo con un montón de cosas. Tenemos planetas, casas, signos, cúspides, aspectos, tránsitos, progresiones, tenemos miles de cosas y esto no termina nunca. El tema es que el saber el sol, la luna y el ascendente es como que, ¿cuál es ese primer paso? Ese primer paso que yo puedo dar para empezar a conocerme. ¿Se acuerdan en el episodio anterior cuando estuvimos hablando de los ciclos y la necesidad de recogernos? Justamente, mientras yo más me conozco o sé cómo se mueve mi energía, yo puedo ser un poco más amable conmigo misma en esos periodos de recogimiento, en esos tránsitos que la vida me va a traer, porque todos tenemos una montaña rusa. A veces estamos subiendo, a veces estamos bajando, a veces tenemos un loop, todos. Y esto no nos lo va a quitar nadie, no nos lo va a quitar nadie. Entonces, cuando nosotros vemos una carta natal, la gente lo que suele saber es su signo. Ay, no, yo soy Escorpio o yo soy Aries. El Pero es solar, ¿cierto? exactamente. Ese es el signo de tu sol. Y el signo de tu sol, eh, lo que te va a indicar es un poco como cuál es esa esencia creativa. ¿Por qué? Ahora que estamos en el espacio de todas. El sol es la fuente de vida, es lo que da calor, lo que permite que haya la vida en la Tierra. Es como ese punto donde todo se centraliza en el sistema solar, todo gira ahí alrededor. En otras épocas que se pensaba que giraba alrededor de la Tierra, pero no, giramos alrededor del Sol. Y el tema es que el Sol en una carta va a representar nuestra conciencia individual, cómo somos como individuos. Entonces, nosotros vamos a tener 12 posibilidades de sol. Y esas 12 posibilidades de sol van a ser los signos del zodíaco. Por ejemplo, Saile, ¿tú dónde tienes el sol? ¿Cuál es tu signo? Acuario. Eso significa que cuando Saile nació, el sol estaba en la constelación de Acuario. Lorena, ¿tú? Virgo. Cuando Lorena nació, su sol estaba ubicado en la constelación de Virgo. Y el sol va a tardar un año entero en darle la vuelta al zodíaco, y esto lo que nos va a señalar es que dependiendo en qué momento del año yo nazca, mi sol va a estar en un sector o en un signo específico de mi carta natal. Y todo esto es información. El sol me va a hablar de energía, un poco como cuál es la naturaleza interna misma de tu esencia. Yo, por ejemplo, que no he dicho mi signo solar, yo soy signo de Sol Capricornio. Esto significa que cuando yo nací, en ese momento del año, que es en diciembre, el Sol estaba atravesando la constelación de Capricornio. Entonces, esa es una parte de la ecuación que cada una de nosotras es como persona. Si tú tienes ese signo que tú conoces, el cual tú vas a ver un horóscopo, que ya te digo, no veas horóscopo, eso no sirve para nada, pero bueno, que si tú vas a ver un horóscopo, vas a buscar tu signo solar.
Y esa es una parte. Y creo que por mantenerse esto en la superficie es que mucha gente no cree en nada de esto de la astrología, porque tienen una opinión que no está basada, o sea, está basada en una información que está muy incompleta y que además, perdón, no es para nada fiable, porque además el horóscopo desde hace muchísimo tiempo se ha utilizado como para hacer predicciones. Es súper ridículo si lo analizas, ¿no? O sea, viéndolo estrictamente, es súper ridículo. Es estimar que todas las personas que hayan nacido en esta franja de días del año, ¿vale? Esta semana les van a pasar las mismas cosas. Exacto, Y dices, imposible. a ver, no, hay tantísimas cosas que tienen que ver y una de esas cosas no, sino que tú puedes sentirte incluso que no te sientes reflejado en lo que son las características de tu signo solar, que es algo que a mí me pasaba. Yo recuerdo que cuando yo me hice la primera carta natal con Luisa, yo le decía, bueno, sí, yo soy de signo solar Virgo, pero yo hay muchas cosas de Virgo con las que yo no me identifico. Claro, pero es que el hecho de tener la luna, el ascendente, es lo que te da realmente la foto. Luego, aún con eso, habían cosas que yo decía, pero bueno, sí, pero no tanto. Pero cuando nos fuimos a ver el mapa de lo que era la carta natal china, entonces yo entendí otros elementos. O sea, no quiere decir que porque tú seas signo solar Géminis, todos los Géminis son iguales. No, hay algunas cosas que te van a encajar de ese, y hay otras cosas que igual y vendrán determinadas por todas esas múltiples capas que eres tú. Y que es también la manera en la que tú has crecido, te has criado, la gente con la que te has relacionado, los mecanismos que has desarrollado para protegerte, para defenderte, para relacionarte, que sí, pueden venir de por allá, pero pueden haber cambiado tanto que incluso tú digas, no, yo no, tal vez no me reconozco. Ah, pero es que hay otras cosas de tu carta que te han llevado a recorrer otros caminos y han hecho que esta foto nueva, esta foto actual tuya no se parezca mucho a la niñita que nació, pero es que esto es la primera parte de esa foto, de ese mapa. Y no quiere decir que, ay, no, pero que todos los Géminis son así, entonces yo no me siento representado por el Géminis. A ver, ¿y dónde está tu luna? ¿Y dónde está tu ascendente? ¿Y tú quién más eres? ¿Qué más había en el cielo? ¿Qué más había en el cielo en ese momento que puede signar todas esas características de ti que tal vez no te había sentado a pensar hasta ahora? O que te digan, no, mira, tú pareces, eres acuario, ay, pero no pareces acuariana. Porque hay otras ¿Tres cosas. personas? Ay, pero no parece Yo soy muy persona. acuariana. Eso es un ejemplo. Yo soy acuario, pero muy acuariana. Pero Yo he tenido se muy ve. típica esta porque siempre me dicen, los Virgos tienen fama de ser muy ordenados. Esa es la fama. O sea, Virgo te dicen que son obsesivos compulsivos con el orden. Eso es lo que te dicen, que tienden a ser Yo súper eso no lo ordenados. digo. No, pero es una tendencia generalizada de lo que la gente conoce por horóscopo. La gente tiene entendido que los signos solares Virgo son muy ordenados. Me conocen a mí y dicen, ¿tú estás segura que tú eres Virgo? Yo soy muy ordenada para algunas cosas. Yo soy capaz de recordar, si tú me preguntas ahora, yo soy capaz de recordar que la engrapadora o lo que sea, o una cinta adhesiva, está en un mueble, en una caja, sé decirte qué caja, en qué posición, y cuando abras la caja te voy a decir, y cuando la abras vas a sacar esto, y en la esquina derecha atrás está. Pero eso también es muy Y Virgo. vas y la encuentras. Pero luego de repente me pierdo las llaves del coche y le echo la culpa al gato porque pienso que el gato me las ha movido y resulta que soy yo que las he dejado al lado cuando estoy haciendo la compra. Yo estaba ese día en casa de Lorena, tengo que Sí, decirlo, que fue así, tal cual. da fe. ¿Le echó la culpa al gato? Ay, Sí, le echó Sí, la el culpa pobre al Merlín pobre casi paga los Merlín. platos rotos. Bueno, vamos con la segunda parte de esta tríada Sol, Luna, Ascendente. Y es la luna. Justamente Lorena ya dijo como una pincelada cuando habló de nuestra infancia, de nuestros mecanismos, de nuestros automatismos. Y la luna justamente es el cuerpo celeste más cercano a la Tierra. Entonces, como está tan cerquita de la Tierra,
y me resuena un poco lo que estuvimos hablando en el episodio anterior con respecto a las mareas, nos influye mucho. Todo lo que tiene que ver con nuestras aguas, y allí entra el mundo emocional. Todo lo que tiene que ver con nuestras aguas, nuestro mundo emocional interno, está directamente relacionado con el signo en donde estaba la luna en el momento que tú has nacido. Entonces, una cosa importante, la luna es, de todos los cuerpos celestes, es el más rápido, es el que se mueve más rápido. Y cada 2 días y medio va a cambiar de signo. Es rapidísima. Entonces, es muy importante, en la medida de lo posible, saber, no es que es imposible hacer una carta sin la hora de nacimiento, pero lo más exacta que tú tengas la hora, mejor, porque nos va a ayudar a determinar muchas cosas. Entonces, la luna nos va a hablar de todos aquellos mecanismos que son como automáticos en nosotros, son como condicionamientos incluso infantiles, son cosas que nos vienen como de reacción, de reactividad. ¿Cómo nosotros pasa una situación? Por ejemplo, cuando llegó mi gata a mi casa y era chiquitita, tenía como 3, 4 meses, un día se metió debajo del sofá. Mi sofá se le levanta como una parte para uno poner los pies y yo no me di cuenta y yo cerré eso y ella estaba debajo. Y allí actuó mi luna que está en Escorpio, que es una luna muy intensa, ya les digo. Fue como, ay, se me muere la gata, o sea, fue una cosa súper intensísima. Quizás una persona con una luna en Tauro, bueno, vamos a mirar, vamos a buscar como la manera de ver, quizás una luna en Géminis, va a empezar a buscar el móvil y va a buscar información. ¿Cómo solucionar esto? No, yo saqué, guay, levanté el sofá con toda la fuerza interna que tengo y la externa. ¡Fua! Ella estaba chiquitita, era flaquita en esa época, no le pasó nada, ella estaba feliz ahí durmiéndose la siesta. Pero es un ejemplo un poco básico, pero muy real de cómo reaccionamos. Imagínate que tú tienes un accidente o pasa algo inesperado, pasa algo inesperado. El cómo tú vas a reaccionar a ese algo inesperado, y no significa que todas las lunas en Escorpio pegamos 3 gritos y nos sumamos en la profundidad de las emociones. A veces una luna en Escorpio te da mucha emoción de poderte poner en una posición de, como desde la altura, guiar a otras personas en momentos de crisis, porque es un signo que está muy relacionado con todas esas cosas. Pero depende de dónde tengas tu luna, vas a poder manejar de una manera u otra las cosas como inesperadas, intempestivas, que te van a movilizar por dentro. Son cosas automáticas. De hecho, uno de los profes que yo he tenido de astrología en mi vida, que fue Pablo Flores, él le llama el mecanismo lunar. Y tal cual, es así, es como un mecanismo, es algo que se activa, que nosotros no podemos controlar. Dependiendo del elemento donde tengamos esa luna, si la luna tenemos en fuego, vamos a reaccionar como con entusiasmo, con una acción directa. O si hay mucho fuego en tu carta natal también. Si esa luna la tenemos en aire, la tenemos en Géminis, en Libra o en Acuario, vamos a reaccionar con una evaluación mental, objetiva. Vamos a analizar y vamos a hablar, vamos a expresar las ideas, nos vamos a comunicar. Si la luna la tenemos en agua, la tenemos en Cáncer, la tenemos en Escorpio, la tenemos en Piscis, vamos a reaccionar con una profunda sensibilidad, con mucha emoción. Y si la luna la tenemos en tierra, la tenemos en Tauro, la tenemos en Virgo, la tenemos en Capricornio, nuestra reacción siempre va a venir teñida de practicidad. Siempre vamos a ir a lo práctico, consiguiendo objetivos. No, quería, ahorita que te estás diciendo eso, porque es verdad, ¿no? Y vamos a lo que hablábamos en el episodio anterior, que nos comparamos con otros, y decimos, ay, pero ¿por qué tú no? Si nosotros somos tranquilos y reaccionamos a ciertas situaciones de una forma bien pacífica y otra persona es más acelerada, y ay, pero ¿por qué tú no reaccionas? ¿Por qué tú reaccionas así? Y es entender un poquito eso, de dónde viene eso. Me hiciste acordar hace mucho tiempo. Yo tuve un accidente iba en mi bicicleta. Yo creo que esto lo he contado aquí en otra ocasión, no me acuerdo en qué episodio. Iba en mi bicicleta y una moto. Era mi paso y la moto se comió la luz y me llevó por delante. Otra persona a lo mejor se hubiese quedado en shock ahí.
esto no es la primera vez que yo reacciono así, en situaciones así, y es la forma natural, yo no lo pienso, no lo planifico, no es una cuestión de que la piense, ya va, vamos a ver cómo voy a hacer. Es como un rush de adrenalina. O sea, yo me levanté y enseguida empecé a pelear con el hombre. Bueno, pero tú eres loco, que no sé qué broma, que te... Íbamos pasando porque ese cruce de peatones queda al lado de un colegio. Y unos minutos antes de que pasara, porque yo iba camino al trabajo, es la hora bici, la hora donde están los niñitos cruzando para ir a su colegio. Y lo primero que me vino a la mente fue, y si no hubiese sido yo y hubiese sido un niño, entonces por ahí lo agarré. ¿Cómo es posible que el que venía en la moto era un aprendiz? Ni siquiera tenía, o sea, estaba todavía en proceso de tener su licencia. El hombre estaba ahí congelado y ahí, bueno, la tigra, ¿cómo es posible que mire con tú eres bruto? Que ¿Cómo es posible que si un niño viene y se lo lleva por delante, matas a un niño? Y una vez que ya pasó eso, que ya pasó y que ya llegué a mi trabajo, ahí es donde empezó el pánico y la cuestión de, a ver, me llevó me dejó la bicicleta, el caucho detrás es inservible. Y es cuando empiezo, pero es la reacción y no es la primera vez que me pasa. La semana pasada se activó la alarma bueno, aquí en mi casa se activó la alarma de la casa y la primera que sale, el primer chicharrón que sale, a correr abajo las escaleras a ver quién se metió, soy yo. A ver. Con la escopeta. A ver, Sí, porque la empujando a gata todo el seguro va mundo. en dirección contraria. Aquí cuando se Ah, activa no. la alarma, los gatos se esconden. La gata me pasa por un lado en dirección contraria, eso es así. Y generalmente ella es la que activa. Pero se activó la alarma del carro del vecino. Y pensé que era mi carro. Y cuando veo la luz venía del vecino, ¿y qué fue lo primero que hice? Cuando vi que estaban dos personas cerca, abrí la ventana a ver qué, voy a yo a Tú eres de esa defender. No, gente, tú eres de esa gente que yo veo en las películas de terror y que cuando yo lo estoy viendo, yo pienso, ¿en serio? Así empiezan todas las películas de terror. ¿Usted no ve películas de terror? Porque Yo así también soy como empiezan. Siley, yo Usted soy la oye que el ruido, salgo a mirar. hace el ruido y no lleva pero ni un alfiler. Ya, Muy yo también bien, salgo. buena suerte. pero es que ni Sí. siquiera se piensa, porque eso está en mí, o sea, es la reacción a la situación. Y así, mira, han pasado la situación que hace poco, una emergencia que tuvimos con mi hijo. O sea, no lo pienso, es simplemente, es después que pasa, y yo lo entendí después que Luisa me hizo mi carta natal. Yo entendí muchísimas cosas del por qué. Hay cosas que ya uno las sabe y ya es más intuitivo, que tú sabes, bueno, es que yo soy así, es que esta es mi personalidad, pero en más profundidad, una vez que ya Luisa me hizo mi carta, me hizo entender muchísimas cosas de la forma como actúo, como manejo ciertas situaciones, como hay algo que tú me dijiste que me quedó, pero y es esa cuestión de estar ayudando a la gente todo el tiempo, cuando no me lo piden, cuando me lo piden y no me lo piden. Y Vamos a hacer un es, episodio sobre eso. y el ¿Y que desde dónde lo toma, vamos a ver? Porque resulta que cuando alguien tiene esto, normalmente lo tiene en la carta natal, lo tiene en la carta china, lo tiene en el enneagrama, lo tiene en el fondo. Yo a veces, hace un par de semanas tuve así como un descubrimiento y recuerdo que una de esas cuando tú vas juntando piezas y de repente te viene una gran pieza de información y tú dices, no puede ser. No sé si, supongo que les habrá pasado, ¿no? Que empiezan a sacar, no sé, tú pides algo, tú quieres saber algo y en tu meditación pues pides información, lo que sea, te llega algo en sueño y tú, ay, bueno, pero aquí no estoy segura, entonces sacas un oráculo y el oráculo te vuelve a decir algo parecido y tú dices, y sacas otra carta y Esa no, esa no. haces el tarot y sacas el péndulo y luego todo te va marcando y tú dices, o sea, ya llega un momento en el que las cartas te dicen, mira, o sea, sabes que no saques más cartas, no saques más cartas que va a ser lo mismo, porque todas en el fondo te están transmitiendo el mismo mensaje que tú te has negado a escuchar por tanto tiempo y todas vienen a decirte lo mismo, déjame ayudar a la gente que no te lo pidió. y a Por ver, y ejemplo, cuando uno no escucha, uno sufre, porque no Ah. escucha y cree, es como ir contra la marea. Y no escuchas y siguen pasando las cosas y entonces uno sufre, pero ¿por qué? el sufrimiento es darse cuenta. Lo No, importante, para mí no es sufrimiento, no es darme cuenta. Para mí es como,
ay, ¿verdad? Y me quitas, entonces te ayuda a tomar otras acciones. Este pequeño ejemplo que ponía de ayudar a la gente y de, llegó un momento que tuve que poner una línea, porque después me di cuenta, ¿verdad? La gente a veces ni siquiera es culpa de ellos, es mi culpa porque yo fui la que salí ¿Para brincando. Ay, qué? y resulta que después siento que no hay, no retribuye, pero a ver, o sea, a mí primero no me preguntaron y yo fui a dar mi, y otro de que te no cubren como que tus expectativas. Y en ese Esto da para momento muchos uno episodios. se sienta, Esto da eso para da, sí, sí, uno se sí, sí, siente sí. defraudado y empieza ese, que a veces te cuesta hasta amistades, y empieza ese dolor y esa cuestión. Un momento que tú pasas eso y entiendes, yo no puedo seguir así. Y eso para mí fue un punto. Yo como clienta de Luisa lo tengo que De decir, carta natal. recomendar que eso me cambió y ese momento. Lo Y dije, importante, sí, tengo que hacerlo. Por lo- mí, lo tengo que hacer. por mí, por mi casa, por Por lo que mí, por mi sea. casa, por lo que Racatacatá. sea. Lo importante, chicas, es entender que esa luna, que ese automatismo, nosotros lo tenemos porque cuando nosotros desarrollamos esa actitud relacionada con dónde tenemos la luna, eso nos da seguridad. Nos sentimos más seguras, nos sentimos más contenidas. ¿Por quién? Por quien sea, por ejemplo. Un ejemplo genérico, la luna en Capricornio. La luna en Capricornio son esos típicos niños como que no molestan, que se portan bien, súper serios, súper responsables, pero ellos tienen como una Y la armadura. luna en Libra, Luisa, también Ahorita vamos para, ya vamos para parecida, allá. ¿no? Sí, no, 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 ya voy para allá. La luna en Ah, Capricornio tiene como esa armadura de protección, pero por dentro son un flan. Pero suelen ser niños como que no se sienten, si han sentido de los padres cierta frialdad. Y a lo mejor los padres no tuvieron frialdad, el niño la tiene. ¿Por qué? Porque él nace con esa luna específica para que a nivel de alma eso le transmita ciertas lecciones. La luna en Libra, por ejemplo, para sentirse bien necesita equilibrar y embellecer. Necesita un entorno armónico, necesita que las cosas sean bonitas, necesita crear, necesita poder disfrutar de la belleza de la vida, la música, el arte, necesita poder tener relaciones sociales con las personas, conectar. La luna en Libra no es una luna solitaria. La luna en Libra necesita conectar con otras personas, hablar con otros seres vivos, tener un podcast. por ejemplo. Bueno, eso no es tanto luna en Libra, pero eso, toda esa parte artística tuya es muy luna en Libra. Y por último, chicas, está el ascendente, el último de esta tríada importantísima de cuál es el primer paso que yo voy a dar para conocerme. El ascendente marca el inicio de la primera casa, se llama la cúspide, perdón, y es el signo que va a estar saliendo por el horizonte de la Tierra. Esos grados y minutos van a estar como saliendo por el este en el momento que tú naces, ¿vale? La rotación de la Tierra, ¿qué es lo que hace? Que cada 4 minutos eso cambia un grado. Y entonces eso es muy importante entender que para poder saber mi ascendente con la mayor precisión posible, es importante en la medida de lo posible saber la hora lo más aproximada que podamos, ¿vale? Entonces el ascendente lo que va a hacer es como una especie de elemento que me va a ayudar a unir todas las cosas. Si el sol es como yo soy en esencia, como es mi creatividad, mi manera de ser, la luna es mi mundo emocional, el ascendente va a ser ese disfraz o ese traje que yo me voy a poner para salir al mundo y mostrar quién soy. Es el traje, no es quién soy. Eso quizás hay veces que las personas pueden confundir un poquito sol con ascendente. No, no hay confusión. El ascendente es aquella puerta mediante la cual yo me voy a conectar con el mundo externo. Por ejemplo, si yo soy Capricornio, pero mi ascendente es Aries, yo me voy a conectar con el mundo externo de una manera enérgica, con fuerza, voy a ser competitiva, voy a tratar de iniciar cosas, voy a ser impaciente. Si yo soy Virgo, pero mi ascendente es Capricornio. Capricornio, yo voy a, bueno, aquí el ascendente en Capricornio también tiene esos temas parecidos a la luna en Capricornio que mencioné antes.
Hay un tema allí de no sentirse suficiente. Capricornio y Virgo son signos que les cuesta valorarse. Hello, síndrome del impostor. Aquí levantamos la mano todas. Entonces, tiene que ver con la disciplina personal y como de qué manera yo integro en mi vida esa disciplina personal. En todo, solo un ascendente signos, hay polaridades. Y entonces yo puedo tener el sol en un signo y yo no sentirme para nada de ese signo. Decir, pero yo no tengo esto. ¿Qué es lo que tengo? El signo opuesto. Si yo, por ejemplo, tengo un ascendente Capricornio y yo no me siento para nada Capricornio, a lo mejor yo estoy polarizada en el signo opuesto. Y yo, y yo lo que estoy es proyectando características del punto que está enfrente, que es el descendente, que son las características de Cáncer, por ejemplo. Todas estas cosas hay que mirarlas en profundidad en una carta natal. Y siempre los elementos me van a dar mucha, mucha información. Entonces, obviamente esto nos da para mucho. Tampoco queremos hacer un episodio muy largo en este porque, bueno, pues porque no. Pero si tienes curiosidad de conocer tu carta natal, yo te invito a que me escribas, podemos hacer una sesión cuando tú quieras y realmente es muy, muy interesante y nos da mucha información. Lorena, ¿qué vas a decir? No, que lo que creo yo que es importante de esto es el factor autoconocimiento, o sea, el cómo estaba el cielo en el momento en el que tú naciste da una información que condiciona absolutamente todo de ti. Y que mientras no lo sabes, lo experimentas igual, lo que pasa es que no sabes lo que te está pasando, no sabes hasta qué punto, ¿no? Depende de ti, no depende de ti, cómo lo estás llevando, ¿no? Te juzgas, te machacas. O sea, ¿qué haces tú con eso que te ocurre? Eso, pero Porque siempre ocurrirte depende te va de a ti. pasar lo mismo. Siempre depende de ti. Y esto es una cosa que yo digo en las sesiones y la gente que esté escuchando esto y habrá trabajado conmigo y me lo puede corroborar. La carta natal marca un camino, pero la que toma la decisión de las cosas soy yo, es la persona. Por eso es importante conocerte. Tú vas a conocer tu estilo de cómo vas a decidir. Obviamente hay tránsitos, hay progresiones, hay cosas que se mueven y lo que va a indicar es la tendencia es esta. Pero el libre albedrío es importante, las decisiones las tomamos nosotros. Por eso es más importante que nunca conocerse. Claro, el saber, el estar consciente, es que creo que es lo más importante, el estar Sí. consciente de lo que, qué tanto de esto realmente yo puedo cambiar. Porque hay cosas que forman parte de ti y que de repente tú sencillamente, bueno, eso forma parte de mí, pero como yo lo encuentro un poco inconveniente, No lo quiero. no lo quiero, no, Fer, suele pasarle mucho a los signos de agua, tengo que decirlo porque yo tengo muchos signos de agua alrededor. Y esto de estar todo el tiempo en contacto con las emociones es duro, Sí, es duro. es duro. Entonces, claro, tú con esto, o sea, tú puedes pensar, no, bueno, sí, sabes, qué cruz lo que me ha tocado, ¿no? Y llevarlo malamente y decir, ya sé que malamente no es una palabra, y llevarlo desde la victimización, porque es incómodo. Y puedes incluso estar tratando de cambiarlo. Yo conozco gente, lo que tú decías de la polarización, de me voy a esto, me creo una coraza, me creo unos mecanismos, me creo un tal. Las cosas me siguen pasando, solo que no lo digo, o solo que no lo trato de no exteriorizarlo, porque se hacen como para los demás, se hacen como funcionalmente, no puedo detenerme ahora mismo a sentir todo lo que estoy sintiendo, pero es que lo estoy sintiendo. Entonces, claro, ¿para qué te sirve la coraza? ¿Con quién te sirve la coraza? O sea, reconocer que realmente esto es inherente a mí. Yo no puedo hacer nada en contra. Yo solo puedo aprender a gestionarme. Yo solo puedo decidir en qué tiempos, de cierto modo, me voy a ayudar a procesar esto para no tener que hacerlo todo en público, ¿no? O sea, tú, digamos, te aprendes a gestionar para que aquello no te hace vasallo, porque con barrerlo bajo la alfombra y pretender o acorazarte detrás de otra personalidad, de ese, como tú decías, ¿no? El ascendente o el que te De ese arquetipo polarices. que sea así. Exacto. Eso no va a cambiar como tú eres, la No. manera en la que tú sientes. Lo aparentas, pero no lo cambias. Entonces, saber quién es uno, creo yo que es el primer paso hacia todo lo que básicamente nosotros hablamos en este podcast, ¿no?
desde distintas esquinas, con distintas disciplinas, con distintas herramientas, pero va por ahí. Y lo importante es entender que la carta no la podemos cambiar. Nosotros no podemos cambiar nuestra carta. Hay gente que me pregunta, por ejemplo, la carta china, que tenemos los choques, o en la occidental tenemos una oposición, o tenemos un tránsito que nos viene y nos está aquí machacando y dice, pero ¿qué me pasa? ¿Qué está pasando? Que todo me sale así. Nosotros no podemos cambiar las cosas que ocurren, pero sí podemos cambiar la manera en cómo nosotros reaccionamos. Y eso va a marcar la diferencia. Muy importante. Por eso es muy importante conocerse. Y con esto y un bizcocho, damos por terminado este episodio. Que esperamos te haya gustado mucho. Ya sabes que si te gusta lo que nosotras comentamos, compartimos aquí, comparte. Y muchísimas gracias por estar aquí nuevamente, por acompañarnos en este camino. Te mandamos un abrazo gigante. Un besito. Chao.